Ok. Composición. Sí, señores, composición fotográfica. ¿Para qué es? ¿Cómo se aplica? ¿De qué forma nos ayuda a mejorar nuestras fotografías? Bien, el día de hoy estaremos hablando sobre este tema que quizá es uno de los más importantes a la hora de aprender fotografía. Te invito a que te quedes para empezar a analizar los principales elementos de la composición fotográfica. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué horas me esté usted viendo. Bienvenidos nuevamente al Búnker de las Ideas, mi nombre es Diego Alejandre y bueno, el día de hoy estaremos haciendo la cuarta entrega sobre este mini curso de fotografía básica dirigida a principiantes y el día de hoy estaremos hablando sobre un tema que es bastante extenso, el cual creo que necesita mucho tiempo de estudio, ya que es un tema muy complejo y que a través del tiempo se va practicando y se va aprendiendo. Me refiero al tema de la composición fotográfica. Es un tema que no se aprende de la noche a la mañana, sino que requiere un amplio estudio y que requiere una profundización en los elementos, debido a que se entrelaza cada uno y cada manera de hacer este tipo de composiciones pues refleja o digamos que tiene un diálogo en lo que son las fotografías. La composición pues se ha venido estudiando desde hace muchísimo tiempo. Los grandes pintores la han aplicado a su trabajo. De hecho, ellos son los másters de la composición, debido a que han estudiado los elementos por separado, cómo se entrelazan, cómo habrá que, digamos, que acomodar los elementos dentro de un encuadre para poder transmitir algo o de manera que sea, pues digamos, una manera atractiva y armoniosa. Entonces, este primer acercamiento que vamos a tener a la composición es de una manera pues muy sencilla, muy práctica. Vamos a conocer los principales elementos para llevar nuestras fotografías un nivel un poquito más arriba. Entonces, pues bueno, no nos demoramos más. Vamos a iniciar con esto que es la composición fotográfica. Bien. Ok. Las imágenes se recuerdan mucho más que las palabras, dado que se trata de un lenguaje universal y permite transmitir información compleja a cualquier persona. Iniciamos para saber cuál es la definición de composición. Y básicamente la composición es ordenar, organizar y acomodar los distintos elementos que conforman una imagen, de tal manera que resulte más cómoda, comprensible y atractiva su lectura. Cuando observamos detenidamente una imagen podemos darnos cuenta de muchos detalles que ayudan a generar una atracción y una emoción en el observador, de tal manera que dejará huella en nuestra mente. No sé si les ha pasado por ahí que de repente estamos viendo, sobre todo en redes sociales donde es básicamente pura imagen y concretamente hablando de Instagram, que la mayor parte bueno, todo el feed es puras imágenes y no sé si de repente les ha pasado que instintivamente se paran a observar una fotografía. Es tanto el torrente de fotografías, la cantidad de fotografías que estamos viendo en el scroll, que prácticamente no nos detenemos a ver casi ninguna. O si las vemos es de una manera muy superficial, no le ponemos atención, digamos que no leemos la imagen y de repente, ¡boom!, vemos una fotografía que llama mucho nuestra atención, ya sea por el color, ya sea por la persona, ya sea por el acomodo de los elementos o porque tiene algún elemento, o podría ser también ya sea por la luz o por la falta de luz, también eso puede llamar mucho nuestra atención. Y bueno, todo esto obedece a la composición fotográfica y es lo que vamos a ver un poquito más adelante, por qué ciertas imágenes llaman nuestra atención y por ende generan una emoción. Ok, vamos a empezar a ver los principales elementos de la composición fotográfica. Vamos a iniciar con lo que es el punto.
El punto es el elemento más simple de la composición. A partir de este y del lugar que tenga en la imagen, podemos generar equilibrio, dinamismo o un estado estático. Al aumentar el número de puntos se generan líneas y esto a su vez forma volúmenes que harán más compleja la imagen. Un punto es un marcador en un espacio, es una referencia, tiene una fuerza visual de atracción grande. Aquí les ejemplifiqué el uso de los puntos en una imagen o en una fotografía. Si se fijan en la fotografía de la izquierda, el punto en sí es una muy pequeñita parte de la imagen. Aquí lo estamos viendo, es el sol. Yo creo que no ocupa ni el 5% del volumen de la imagen. Sin embargo, es muy poderoso ese punto. ¿Por qué llama tanto nuestra atención? Bueno, porque es un punto que tiene mucho brillo. Entonces, si se fijan, un simple elemento tan pequeñito puede hacer que llame poderosamente nuestra atención en una imagen. En la segunda imagen tenemos el mismo caso, es un pequeño sol dentro de la imagen que no ocupa casi nada de espacio, sin embargo, yo creo que es el principal elemento que llama nuestra atención cuando nosotros vemos a esta imagen. Dos puntos a más pueden construir un sólido recorrido por la imagen y cuando se conectan son capaces de dirigir la mirada. ¿A qué me refiero con esto? Un punto no necesariamente tiene que ser una figura redonda o en forma de círculo o una circunferencia, sino que se refiere a un elemento. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos 3 puntos, 4 puntos podría decirse. Bueno, si contamos este último como un solo punto, bueno, tendríamos 3, pero si se fijan, el punto más grande es este pequeño pájaro que está en el primer plano y es el que principalmente llama la atención de esta imagen, de esta composición. Y si se fijan, los otros 2 puntos que están colocados en la parte superior de la imagen hace que generemos un recorrido visual por la imagen, lo cual pues nos puede causar cierta tensión, cierta comodidad, cierta incomodidad también. Entonces, por ejemplo, aquí el principal punto nos lleva a este pájaro y luego de ahí este recorrido visual se va hacia arriba al segundo elemento o al segundo punto. Luego de ahí pasamos a los otros 2 pájaros que están acá y luego regresamos, digamos que al elemento principal. De eso se trata la composición. Esta composición es muy poderosa porque está formando un triángulo en la imagen. Cuando nosotros utilizamos composiciones que, digamos, causan forman triángulos, son composiciones muy poderosas. ¿Por qué? Porque el recorrido visual que hace nuestra mirada por medio de la imagen es muy cómodo. Entonces es muy fácil que nosotros podamos recorrer la imagen y apreciarla en toda su magnitud. Acá tenemos, por ejemplo, otro elemento de la composición que son los elementos, repito, básicos o principales. La línea es una sucesión de puntos tan cercanos entre sí que no pueden ser recorridos de manera individual. La línea es un punto en movimiento, por ello tiene direccionalidad. Esta es una de las principales características, direccionalidad. Una cualidad de la línea es que tiene una enorme energía. Nunca es estática. Una línea cuando se cierra determina los contornos de figuras. Las líneas no necesariamente deben de ser rectas. Una línea sinuosa puede crear una forma simple. Y aquí tenemos un ejemplo muy práctico de lo que son las líneas, lo poderoso que puede ser una línea. Tenemos la línea del horizonte, ¿sí? Y tenemos otra línea que es sinuosa o digamos que curvilínea en la parte de abajo. Si se fijan esta composición, y podríamos decir que también este pedazo de roca enorme que está aquí en la mar es un punto. Entonces aquí ya estamos conformando 2 elementos. Tenemos la línea y el punto. Si se fijan es una composición tan sencilla pero tan hermosa, tan fácil de leer que llama mucho nuestra atención. No tiene colores tan saturados ni tan vibrantes,
sino lo que hace fuerte esta imagen es la composición tan simple, pero utilizando la línea y los puntos. Ok, tenemos ahora una imagen también que ejemplifica esto. Mayor simplicidad, imagen construida con 2 líneas. En fotografía se dice que menos es más. Cuando tenemos una fotografía con demasiados objetos, un poco caóticos, digamos que no acomodados o encuadrados de una manera armoniosa, es una fotografía que nos causa un poco de tensión y hace que no la observemos por mucho tiempo. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos 2 elementos tan simples donde se está aplicando esto de menos es más. Tenemos este punto acá y tenemos otro. Si se fijan, es una composición que también es muy fácil de leer, que es muy poderosa. Vamos a iniciar con algo que es las líneas imaginarias. Y con esto me refiero a que no necesariamente tienen que estar dibujadas o tienen que estar expresadas, digamos que físicamente en la fotografía, sino que pueden ser líneas imaginarias que nuestro cerebro interpreta que existen y que por ende le da un significado a la composición. En el ejemplo de esta primera imagen tenemos una persona que está viendo hacia como un horizonte, no sabemos hacia dónde o qué es lo que esté viendo, más bien. Sin embargo, esta mirada nos sugiere que hay una línea entre su rostro y lo que es el final del encuadre. Lo mismo ocurre con la segunda imagen de esta persona que, bueno, pues nos sugiere que existe una línea entre este espacio y el final de la fotografía o del marco izquierdo. Y también tenemos, por ejemplo, esta sucesión de lámparas que también nos sugieren que existe una línea. Sin embargo, no está expresada físicamente o digamos explícitamente en la imagen. Sin embargo, cuando nosotros hacemos este recorrido, está formando una línea. Bien, las figuras geométricas en la composición. Son 3 que son muy las fundamentales o las principales. El cuadrado se asocia con significados de torpeza, honestidad, rectitud y esmero. Tenemos el círculo que simboliza lo infinito, la calidez y la protección. Las formas circulares son menos potentes que las oblongas debido a la carencia de angulaciones. También tenemos, por otro lado, el triángulo, que tiene connotaciones de acción, conflicto, tensión, simboliza también la relación con lo terrenal y lo divino. Ok, vamos a ver lo que se refiere a los recorridos visuales, ya que vimos anteriormente lo que es el punto, la línea y las principales figuras geométricas que conforman o digamos que están dentro del lenguaje de la composición. Vamos a ver de qué manera cuando estas imágenes o digamos que estas figuras geométricas se presentan en la composición, cómo hacen nuestra mirada para hacer estos recorridos visuales. Y aquí los ejemplifiqué con dos imágenes que en realidad es la misma imagen, sin embargo el recorrido visual es muy distinto y por ende la sensación que nos va a aportar esta misma fotografía pero encuadrada en distinta forma nos va a generar distintas sensaciones, ¿sí? En la primera imagen se muestra la atención se dirige de inmediato a la fachada de la iglesia. Si se fijan, aquí luego lo que vemos es esta parte. Nos vamos inmediatamente a la parte central de la fotografía. La punta de la cúpula nos obliga a salir de la imagen, evitando que observemos el detalle del lado izquierdo y derecho, mientras que la segunda imagen, al recomponer el encuadre hacia la izquierda, nos permite recorrer más cómoda la imagen. En efecto, yo veo esto, inmediatamente mi mirada se va aquí y aquí termina el recorrido visual porque a mí la cúpula de esta iglesia me está sugiriendo que ya no hay más información acá, entonces pues salgo de la imagen. A diferencia de la imagen que tenemos en el lado derecho,
donde el recorrido visual es más armonioso, digamos que permanece más nuestra atención en esta imagen, debido a que entramos luego viendo esta parte de la carretera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta línea nos está llevando a la fachada, pero tenemos este segundo elemento que llama nuestra atención, de tal forma que entonces estamos haciendo un recorrido visual en círculo. Entonces leemos más, tenemos más información de la fotografía y por ende, como comenté anteriormente, más elementos para interpretar y más elementos para darle información a nuestro cerebro y por ende, pues vamos a tener otro tipo de reacción diferente cuando se conjugan todos estos elementos. Muy bien, también existen lo que son diferentes tipos de composición que podemos utilizar basándonos en distintas formas y combinaciones de líneas. Por ejemplo, composición equilibrada y simétrica busca pesos iguales para balancear la imagen. Aquí les ejemplifiqué con esta imagen que es una composición equilibrada, lo cual nos sugiere que el peso de la pirámide de cristal, que supongo que esta es el Museo de Louvre en Francia, pues también tiene un peso igual o equivalente a lo que es la fachada del museo, de tal forma que se ve una composición equilibrada. Permítame un segundo. Tenemos también las composiciones en diagonal. Este tipo es más dinámica, pues obligan a la mirada a recorrer la mayor parte del encuadre. Bien, entonces, perdón, se me reseca la garganta, no estoy acostumbrado a hablar mucho y de repente se me reseca la garganta, entonces por eso estoy tomando cafecito para que no se me reseque tan rápido. Bien, entonces continuamos. Tenemos que el rostro principal de esta imagen es la persona que está en el primer plano. Entonces lo primero que ve nuestra mirada es esta imagen, el rostro de esta persona. Posterior a eso, nuestra mirada se dirige al segundo rostro que está en segundo plano, por así decirlo. Entonces nuestra mirada entra aquí y sale del encuadre de esta manera, o lo que es en composición o forma diagonal. Tenemos otro ejemplo de lo que es una composición circular. Este tipo de composición nos invita a recorrer de manera más dinámica la imagen, lo que nos da una sensación de acción, o digamos que de dinamismo. Aquí tenemos esto. Por ejemplo, yo lo primero que veo es este grupo de personas que están enfrente de lo que es de esta pequeña embarcación. Principalmente llama mi atención, ¿por qué? Porque son muchas personas, porque están teniendo, este grupo de personas está vistiendo rojo, lo cual llama poderosamente mi atención, y luego me sugiere que la mirada se vaya hacia lo que son los remeros. Posteriormente subo a lo que son las fachadas de segundo plano, en la parte de acá atrás, y por último salgo por acá. Entonces, esto es un ejemplo de lo que es una composición circular. Tenemos las composiciones en L, son muy sencillas y básicamente se refieren al tipo de composición que le dan sustento a la fotografía. Aquí hay este ejemplo donde tenemos la cabeza de la mujer, posteriormente recorremos su cuello, sus pechos y salimos. Composición en L. Perdón. Luego tenemos lo que es en J invertida y composición angular. Acá tenemos la misma imagen anterior, pero esta es la composición en J. ¿Por qué? Porque primero recorremos su cabeza, su cuello, hombros, luego lo que es el torso, vemos las piernas y salimos aquí. Entonces, composición en J. Este otro tipo de composición angular, la mayor parte del encuadre la está abarcando lo que son las ramas de estos árboles. Entonces, lo primero que vemos es esto, luego nuestra mirada viaja a cierta parte del agua
y posteriormente regresamos y salimos de la composición. Composición angular. También tenemos composiciones en T y triangular. Bueno, aquí es muy fácil de ver la T o una cruz. Y lo principal es que, por ejemplo, entramos aquí a lo que es la carretera. Nuestra imagen va a viajar de esta manera. Luego llegamos al horizonte. Vemos lo que es el firmamento y posteriormente salimos de la imagen. Tenemos las composiciones triangulares. Este tipo de composiciones son muy poderosas, muy atractivas, llaman demasiado la atención y generan, como les dije, un triángulo. Cuando nosotros logramos generar o hacer triángulos en las composiciones, son imágenes en las que la mayor parte de la gente se va a detener a observarlas. Entonces aquí tenemos un punto y tenemos estas dos líneas que generan un triángulo. Como ya se había dicho, la composición triangular es una imagen que genera mucha atracción por su estabilidad. Bien, ahora vamos a ver esto que es las mal llamadas reglas de composición. A mí no me gusta llamarle reglas de composición porque cuando yo escucho la palabra reglas es algo que me sugiere que tengo que cumplir a cabalidad y que tengo que cumplir sí o sí. Y en realidad en composición las cosas no funcionan así. Tengamos en cuenta que, bueno, todo mundo las conoce como reglas de composición. Yo utilicé este mismo enunciado básicamente para que la gente tenga claro a qué me refiero con esto. Pero acá quiero hacer la acotación de que no son unas reglas, digamos, que no se pueden romper, que son sumamente rígidas. No, más bien yo las considero que son como pautas para poder nosotros mejorar nuestras fotografías. Sin embargo, en determinado momento, nosotros podemos romper las reglas, previo obviamente a que tengamos conciencia de esto, de que conozcamos lo que son las pautas de composición y en determinado momento poderlas romper deliberadamente. Sin embargo, como les repito, para mí no son reglas inquebrantables, debido a que eso pues encorseta mucho nuestra creatividad, nuestra imaginación, por lo cual, bueno, yo no me gusta decirle reglas así a rajatabla. Yo le pongo el calificativo entonces de pautas. Bien, más que reglas, lo que les comenté es que reglas estrictas a seguir, debemos ver que este tema como un conjunto de pautas que nos ayudan a hacer una buena fotografía y que harán que sobresalga del resto. Recordemos que aplicar estas reglas, entre comillas, es un elemento bastante importante en la fotografía. Sin embargo, habrá ocasiones que deliberadamente podemos romper dichas reglas para expresar cosas distintas. Pero, primeramente, hay que conocer, dominar estas pautas y posteriormente, ahora sí, jugarle al chingón. Bien, vamos a ver lo que es la regla de los tercios. Esta es quizá una de las más básicas e importantes. Se trata de dividir la imagen en 3 tercios, tanto horizontales como verticales. De esta división se obtienen 4 líneas y puntos fuertes, que son a las que se dirige la mirada humana al observar una fotografía, y que por ende son los puntos donde se debe de situar el centro de interés de una imagen. Dos imágenes que ejemplifican esto. Acá tenemos al buen Leonardo DiCaprio viendo al horizonte. Y si se fijan, cuando hacemos nosotros esta división y colocamos el punto en la intersección de estas líneas, vamos a obtener lo que son los puntos fuertes. Y su rostro del pequeño Leo fue colocado en la parte del lado superior, del lado izquierdo. Entonces, no es de que tenga que cuadrar exactamente donde esté el punto, sino que esta regla o esta pauta se refiere a que coloquemos nuestro elemento principal lo más cercano a este punto fuerte. Repito, no es de que debe de estar colocado justamente ahí, porque si no, la regla me dice que si no lo coloco ahí exactamente, ya se chingó la cosa y no funciona. No, señores, es que coloquemos lo más cercano a estos puntos nuestros elementos principales. Acá tenemos el otro ejemplo con esta imagen de la estrellita de mar.
está colocado, pero ahora en la parte inferior del lado izquierdo. Bien, vamos a ver lo que es la ley del horizonte. Consiste en dividir la escena en 3 franjas horizontales completamente iguales. Esta división tendrá 2 líneas en las cuales podemos poner nuestro horizonte y dirigir la mirada hacia ahí. Por un lado, puedes colocar el horizonte en el tercio superior del encuadre cuando quieres que el espectador se centre en la parte inferior de la foto. En cambio, si colocas el horizonte en el tercio inferior, los ojos del que mire la escena se dirigirán hacia arriba. Para ejemplificar, aquí tenemos este paisaje. Y bueno, aquí está dividido. Como se comenta, se puso el horizonte en el tercio inferior, lo cual pues mi mirada se ve atraída poderosamente por este conjunto de girasoles o mirasoles, no sé cuál sea la palabra correcta, pero bueno, la idea es entonces que mi mirada está acá. Y también, bueno, aquí el color juega un papel bastante importante porque el amarillo es un color muy vibrante, entonces por ende mi mirada casi en automático se va para allá. Bien, acá tenemos lo que es la repetición, otra pauta, otra regla para llamar la atención del ojo humano. En fotografía es la repetición de elementos en la composición fotográfica en el encuadre. Esto se da porque todos los sujetos y objetos repetidos aportan sentido de relación entre las diferentes secciones de la foto. Así, cuando esta regla está bien aplicada, puede llegar a transmitir cierta sensación de unidad y conexión. Este tipo de fotografías a mí me encantan, me vuelan la cabeza cuando veo muchos patrones que se repiten y que hay ritmo. Me fascina ver este tipo de composiciones. Esta composición del lado izquierdo, pues aparte de que tiene repetición, pues tiene un color muy vibrante, el amarillo. Esta foto la hice, si no mal recuerdo, en León. Me invitaron a cubrir un evento de tango. Y bueno, era un como, eh, digamos que un escenario al aire libre y todas estas sillas hacían un círculo. De hecho, es como que un auditorio al aire libre grande. Hay un lago, está muy padre. No recuerdo cómo se llama ese lugar, pero fue en León. Y bueno, pues aproveché para hacer estas fotografías. Obviamente tengo una serie de estas fotografías porque, pues como les comento, el auditorio es grande y es circular y tiene, pues lo que son los pasillos que cortaban digamos que las composiciones. Hice unas a blanco y negro también y me encanta a mí este tipo de composiciones. Son muy poderosas, entonces cuando vean elementos que se repiten en una imagen, es muy buen pretexto para hacer una poderosa composición. Bien, tenemos lo que es el espacio negativo. Es el área o las áreas donde se ve el vacío en una imagen. Esta es una regla muy utilizada por los fotógrafos que requieren hacer imágenes que transmitan soledad y silencio. La sensación que aportan este tipo de fotografías es, pues sí, como de vacío, nostalgia, sí, efectivamente, soledad. Y ahora, por ejemplo, en estos dos ejemplos pasadas a monocromo o a blanco y negro, pues mucho mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean la composición tan hermosa y tan sencilla de la persona que está aquí como pescando. O sea, está todo el inmenso mar y la persona nada más ahí parada como que pescando. Y si se fijan, hace un contraste muy fuerte la figura. Entonces, a donde primero se va nuestra atención es a la figura humana que está muy contrastada con el fondo. Tenemos el mismo ejemplo acá abajo con este pequeño arbolito y también la ley del horizonte está aplicada aquí. Tenemos un espacio negativo muy por arriba de lo que es el árbol, lo cual pues también aporta esa sensación o ese diálogo de soledad y nostalgia. Me encanta también este tipo de composiciones. Cuando hay oportunidad y que veo que puedo generar este tipo de imágenes, sin duda siempre estoy atento y viendo de qué manera puedo lograr esto. Bueno, tenemos los encuadrados naturales o enmarcados.
Sirve para resaltar el punto de interés y esto también lo puedes hacer de forma natural. Por ejemplo, se pueden hacer marcos naturales en una foto utilizando puertas, ventanas, cuevas, etc. Aquí tenemos esta niña viendo al horizonte y el enmarcado natural vendría a ser esta estructura que está por arriba de la cabeza. Es como que una puerta o un portón, no lo sé. Y bueno, aquí se está enmarcando de manera natural esta imagen. Y tenemos también, por otro lado, el enmarcado natural, que también la foto supongo que fue hecha desde adentro de una ventana. Y está el parte del marco de esta ventana. Y también tenemos estos árboles que también están enmarcando de alguna forma la persona que va en bicicleta. Esta foto es bellísima. A mí me gusta mucho la composición. Bien, también tenemos lo que son los puntos de interés. Las fotografías deben de tener un centro de interés, el cual debe enfocarse en lo que se quiere transmitir en la foto. Esto se hace para que cualquier persona que observe la fotografía entienda lo que se pretende mostrar a través de la imagen. Para elegir el centro de interés se debe decidir antes de disparar la fotografía. Obviamente tenemos que identificar primero ese centro de interés. Es importante saber que este elemento es relevante para lograr una buena composición. Pasamos a la siguiente. Este tipo de fotos también me vuelan la cabeza, me encantan. Los puntos de fuga son aquellas líneas que crean tridimensionalidad en la fotografía. Los puntos se dirigen la mirada hacia una o varias direcciones, que proyecta la sensación de profundidad. Mientras mayor sea la profundidad, más pequeño se verá el final del punto de fuga. Aquí tenemos estas líneas rectas paralelas que pues nos dicen hacia acá tiene que ir la mirada. Entonces nuestro ojo entra aquí, inmediatamente se va. Este pequeño espacio que vemos aquí, a eso se refiere el punto de fuga. ¿Ok? Lo mismo tenemos acá, tenemos estas líneas. Esta línea es muy poderosa que está dirigiendo nuestra mirada en contraposición con esta línea que tenemos también acá en lo que son las sombras. Y bueno, nos dicen, ¿sabes qué? La imagen viene desde acá y terminamos en este pequeño cuadro que hace mucho contraste y ahí es el punto de fuga. Y también tenemos como que este elemento disruptivo que está de poca madre colocado ahí. Es una fotografía, no sé si fue espontánea o fue deliberadamente armada, pero como sea, a mí me resulta una composición muy atractiva porque tenemos estos elementos que de repente nos hacen como que parar digamos que en la trayectoria de nuestra mirada con este tipo de elementos disruptivos, lo cual causa cierta tensión. Y bueno, también si causas deliberadamente una tensión en la fotografía, pues se vale. Pero aquí se ve que esta tensión fue provocada, lo cual a mí me gusta mucho. Bien, ahora tenemos lo que es relleno del encuadre o rellenar una imagen y se trata de eliminar cualquier otro elemento que pueda distraer o debilitar el protagonismo del sujeto. Acá tenemos la foto de esta persona de la tercera edad, que bueno, pues básicamente su rostro, por la peculiaridad de su rostro y digamos que la posición en la que está, pues llama mucho la atención. Imaginen ustedes que nosotros hubiéramos abierto la toma más y que por detrás hubiera habido más personas caminando, que hubiera habido puestos, que hubieran perros, que hubiera más cosas que distrajeran la mirada. Créanme que no tendría el mismo impacto ni la misma sensación. Entonces, aquí se optó por rellenar o digamos que cerrar más el encuadre para, digamos que tener una fotografía mucho más poderosa. Ahora, les digo, si la pasan a blanco y negro y si la hacen una edición donde se resalte a lo mejor más las texturas de la imagen, de su piel y todo eso, ¡boom! Tienes una buena fotografía. Ahora vemos lo que es la ley de la mirada. El uso de esta regla es simple. La dirección de los ojos debe estar hacia un espacio libre dentro de la foto. Es importante tomar en cuenta este aspecto narrativo de esta ley.
Básicamente el espacio libre es para que el sujeto tenga donde mirar y produzca comodidad. Por el contrario, si la mirada está al límite del encuadre, puede representar rechazo. Aquí les ejemplifiqué con estas dos imágenes. Entonces, pues bueno, si tú ves la imagen, pues aquí está causando una línea imaginaria que de lo que hemos platicado anteriormente. Y digamos que es más cómodo de ver esta fotografía. Sin embargo, también tenemos esta, donde la mirada o digamos que ya no tiene espacio y está prácticamente chocando con el encuadre. Se supone que esto también está mal. Repito, hay que ver la intencionalidad de tu fotografía, ¿no? Entonces, esto también se puede utilizar como de manera deliberadamente para transmitir algo. Bueno, entonces vamos a pasar a lo que es la proporción áurea. La proporción áurea es uno de los principios formales de composición visual y que se ha utilizado desde la antigüedad por los artistas y matemáticos griegos. Identificaron una regla que parecía ser una proporción mágica o divina. Esta divina proporción divide el espacio o las líneas en una imagen placentera. Sus estudios los llevaron finalmente a escribir las dimensiones matemáticas precisas de esta proporción ideal y la llamaron número áureo o número de oro. Bien, aquí les puse lo que son estos pequeños ejemplos de esta proporción. Se supone que los elementos principales de la imagen aquí pues son estas dos personas que están charlando o están conversando. Y bueno, si nosotros colocamos digamos que esta imagen de la proporción áurea, pues vemos que nuestra mirada primero se va hacia estas dos personas y luego hace este recorrido en curva o en línea circular. Lo mismo ocurre con el castillo acá abajo. El principal elemento pues son las torres, el castillo en sí, y posteriormente pues nuestra mirada se va hacia lo que es el puente y el recorrido de la imagen termina en el cielo. Ok, bien, recordemos y hagamos una pausa aquí y hay que ser otra vez nuevamente incisivos en esto. No existen reglas de composición, sino conocimientos profundos que no pueden ser resumidos en la superficialidad e inmediatez del momento actual. Saber realmente de composición, por lo menos en niveles básicos, requiere de años de estudio, pero posibilita al autor a crear imágenes de gran impacto y coherencia en poco tiempo. Composición es una enseñanza para saber ver, para encontrar aquellos que otros pasará desapercibido. Efectivamente, estas pequeñas pautas o reglas pueden aplicarse inmediatamente a las próximas fotografías que pensemos hacer y que por ende pues le darán más sustento, le darán digamos que cierta armonía. Sin embargo, entender de composición a niveles muy profundos es un tema que lleva mucho tiempo. Entonces, composición no se aprende en una tarde, no se aprende en una semana, se aprenda por medio del estudio. Si quieren aprender composición a niveles muy profundos o digamos que ya decir sé de composición, hay que estudiar a los pintores, hay que estudiar bocetos, hay que ver por qué compusieron de esa manera, intencionalidad y bueno, son muchísimos aspectos. Bien, pero yo como les comenté, este es un nivel básico. Entonces yo me concreté o me ceñí a lo que son los elementos básicos de la composición que inmediatamente si los aplicas te puede ayudar a hacer mejores fotografías y mejores imágenes. Muy bien amigos, hasta aquí los dejo. Esto ha sido el capítulo de la composición. Revísenlo, véanlo, hay mucha información al respecto. De hecho, si alguien quiere que les mande más bibliografía respecto a la composición, tengo algunos libros digitales donde se aborda la composición ya a niveles más profundos. Con todo gusto se los podría mandar. Pónganme un mensaje ahí en los comentarios. Hey, a mí me gustaría que me mandaras algo de bibliografía sobre composición. Con todo gusto se los puedo hacer llegar. Para eso tengo ese material, para compartirlo, para que la gente pueda aprender y pueda hacer mejores fotografías. Entonces, pues espero por ahí que sus comentarios de las personas que quieran un poco más de bibliografía respecto a la composición. Bien amigos, por mi parte es todo. Espero verlos pronto.
No sin antes recordarles que si les gusta este tipo de contenido, que si les gusta los pequeños fragmentos que he estado haciendo de fotografía, pues le den like, compartan. Para mí es muy importante que me pongan por ahí su comentario, que activen sobre todo también las campanas de las notificaciones y bueno, pues esto me ayuda a crecer y sobre todo me incentiva a seguir creando material para ustedes. Entonces, pues muchísimas gracias por su atención. Nos vemos pronto y también recuerden, por favor, de ver los capítulos anteriores que he estado subiendo de fotografía. Esta es la cuarta entrega. Entonces, denles un recorrido en orden cronológico para que vayan, digamos que teniendo un entendimiento más coherente de lo que es de principio hasta donde vamos. ¿Ok? Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Cuídense mucho y adiós.